Buenos días a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y que nos están siguiendo. En los próximos minutos, pues bueno, van a estar con nosotros durante el seminario online que hemos preparado para hoy y que hemos titulado Sugarero, aprende jugando en familia. Para ello, contamos hoy con la colaboración, con la presencia del responsable de difusión de Sugarero, es Óscar López Briñas, que muchos lo conoceréis también porque es el autor del blog Jedi Azucarado. Bienvenido, Óscar, y gracias por estar hoy con nosotros. Hola Mercedes, y gracias a la FEDE por permitirme dar difusión a esta iniciativa. Lógicamente, qué mejor canal que vosotros para llegar a todas las personas con diabetes. Gracias a ti y como hacemos siempre, vamos a dar paso a esa intervención para que comentes, y como hemos titulado, ¿no? En qué consiste Sugarero, cómo se puede sobre todo mejorar y gestionar la diabetes de una manera muchísimo más bueno, divertida y sobre todo en familia. Tendrás una ponencia, pero como siempre hacemos, queremos que participe la gente bien durante tu intervención, mandándote todas las preguntas con todas las dudas que puedan ir surgiendo, bien durante tu intervención, como he dicho, o también después, pero también mediante varias votaciones, y la primera de ellas pues vamos a lanzarla ahora, porque queremos también conocer la opinión de la gente que nos está siguiendo, muy importante también pues para mejorar y también para Sugarero conocer qué es lo que opina la gente en relación a estas herramientas. Por una parte, ¿sabías que existe una app en diabetes creada para los niños llamada Sugarero? Lo podéis ir contestando en línea. ¿Sabías que Sugarero es la única app gamificada para que los menores aprendan sobre su diabetes jugando? Y luego, por último, teníamos una tercera pregunta. Sugarero cuenta con un servicio de asistencia médica y nutricional. ¿Te parece interesante esta opción? Perfecto, pues sin más, podéis contestarla directamente y ahora, Óscar, pues vamos a pasar a darte también bueno, pues la palabra y compartimos también en el chat la página web de Sugarero para que la gente también pueda entrar y conocerla más en detalle. Así que cuando quieras, Óscar. Genial, pues muchas gracias Mercedes otra vez y efectivamente, como decías tú, se trata de dar a conocer esta iniciativa, un proyecto muy chulo al que yo me uní este pasado año. eh, y me pareció chulo e interesante porque ahora mismo no hay nada pensando en los menores, ¿no? Crear algo para ayudar a las personas más pequeñas con diabetes, si ya la gestión de la diabetes es complicada, en los menores todos sabemos, y muchas de las personas que estarán ahora aquí conectadas saben perfectamente, porque son padres y madres de pequeños con diabetes, saben de lo difícil que es. Entonces yo lo que quiero es bueno, enseñaros que existe esta alternativa, que es una aplicación que permite, que está diseñada básicamente para ellos y por tanto pues para intentar poner las cosas más fáciles. Vale, vale. Supongo que se ve en pantalla ahora todo correcto. Correcto, sí. Vale. Evidentemente la diabetes, no hace falta decir el problema que supone. Los que tenemos diabetes sabemos lo que es la diabetes, sabemos un poco la magnitud de la diabetes y el tipo 1, que somos un colectivo pequeñito realmente, como bien sabemos, dentro del gran paquete de personas que tienen esta enfermedad. Dentro del tipo 1, a su vez, hay otro grupo más pequeñito, pero no por ello menos importante, ¿no? Que es el de los más pequeños, los menores, los niños que tienen diabetes y que son tratados en pediatría, en endocrinología pediátrica. Son un grupo importante. Cuando ves la cifra global en nuestro país, pues son muchos niños que ojalá no tuvieran nada, ¿no? Pero es un volumen de personas importante a las que también hay que atender. Ciertamente se les da una atención buena, se les da una atención muy intensa, muy intensiva, se vigila muy de cerca su diabetes porque es una diabetes muy lábil, como se suele decir, y dedicarles esa atención pues es importante porque bueno, no son autónomos y requieren esa ayuda adicional. Por desgracia, es unas cifras que siguen creciendo, igual que la diabetes en general. La diabetes infantil también sigue creciendo, sin saber muy bien por qué o cuáles son las causas, pero es algo que nos va a acompañar de momento hasta que no nos den una buena noticia sorpresiva de que la ciencia ha llegado a algo para solucionarlo definitivamente. Yo siempre he dicho que en diabetes, en general, no solo una diabetes infantil,
necesitamos las famosas patas de esa silla, esa analogía que hemos utilizado tantas veces, ¿no? De que debemos conjugar con el mismo nivel de importancia, el mismo, insisto, la nutrición, puesto que tiene el mismo nivel de importancia que la medicación y el mismo nivel de importancia que la actividad física, que moverse, que hacer un ejercicio físico. Entre las tres cosas nos permitan gestionar la diabetes lo mejor posible. Pero yo siempre he dicho que sin la implicación de la persona, aquello no va a funcionar, que es muy difícil, por no decir casi imposible, hacer que un médico nos gestione la diabetes sin que nosotros estemos implicados en lo que tenemos, sin que pongamos de nuestra parte y sin que hagamos que las cosas sean más fáciles, porque realmente quien puede hacer que todo esto mejore de un salto en cuanto a control somos nosotros mismos, con nuestra propia enfermedad. Entonces, en el grupo más pequeño, en el de personas pequeñas, lógicamente, si hablamos de un bebé, es imposible pedir ninguna implicación, pero a partir de cierta edad, creo que es importante que a los más pequeños también se les empiece a delegar ciertas cosas, a hacer, digamos, partícipes de ciertas cosas sobre su diabetes, hacerles entender ciertas cosas, y aquí es donde entraría una aplicación como Sugar Hero para ayudarles a implicarse poco a poco en algo que, bueno, van a tenerlo toda la vida y que en determinado momento van a tener que coger las riendas ellos mismos de su propia enfermedad. Y ciertamente los niños suponen un grupo diferente en muchísimos aspectos, todos lo sabemos, aparte de que no tienen la misma madurez que podamos tener nosotros a la hora de aceptar un diagnóstico, una enfermedad crónica como la diabetes. Tienen también un paquete de necesidades muy diferentes de nosotros, su aprendizaje es diferente, interiorizan la enfermedad de una manera distinta. También la terapia, lógicamente, es una terapia muy ajustada a esa vida tan inestable, tan caótica que se manifiesta en las cifras, ¿no? Muchas veces de la diabetes infantil. En definitiva, podríamos decir que es una diabetes diferente y requiere pues, ese abordaje diferente. Y a los niños, como bien sabemos todos y sabrán las personas que me están escuchando por aquí, que son padres de niños con diabetes o de niños sin diabetes, da igual, no sirve eso de tienes que hacer esto porque sí o porque es lo mejor o es por tu bien, ese tipo de argumentos no nos sirven, ¿no? Entonces necesitamos otro tipo de estímulos para llegar a ellos, para comunicarles cosas, para implicarles, como es el objetivo que se tiene con aplicaciones como Sugar Hero. Y por tanto, acudir a formas o a códigos que permitan inocularles información o hacerles llegar contenidos o hacerles llegar maneras de implicarse más, son bienvenidas. Y lógicamente, como veis ahí en la pantalla, la tecnología es el recurso con mayúsculas que ellos conocen bien desde que han nacido, lo han mamado y lo tienen tan interiorizado que en realidad piensan que toda la vida se canaliza a través de algo tecnológico, ¿no? Que esté a su alcance. Tenemos también evidencia científica que nos dice que la tecnología usada para la salud también sirve para diversas utilidades, como mejorar el control de la salud, para implicar más, para disminuir, como pone ahí, complicaciones agudas en determinadas patologías. Por tanto, la tecnología es una herramienta que tenemos para poder llegar, en este caso, a los niños y hacerles llegar lo que nosotros queremos, que es implicarles más con su diabetes, hacerles más partícipes y que, bueno, que hagan, en definitiva, que el control de su diabetes sea más fácil, que es de lo que se trata, ¿no? Y también el utilizar sus códigos, en el caso de Sugar Hero, lógicamente, si se va a desarrollar una aplicación tecnológica, la tecnología sí que es cercana a ellos, es afín a ellos, es una forma de llegar a ellos más fácil, pero no de cualquier forma. Una aplicación tecnológica sin más no les va a enganchar. Entonces, para eso necesitamos utilizar sus códigos. En este caso, como veis ahí en pantalla, el diseño de Sugar Hero se ha hecho en torno a un personaje que se llama Sugi, que es el superhéroe que veis ahí, y todo el interface, todo el diseño de la aplicación se ha hecho de tal manera que resulte lógicamente al niño un poco con sus códigos, que resulte cercana, que resulte atractiva, utilizando unos dibujos de cómic y de una manera mucho más, más próxima a lo que a ellos les gusta, lógicamente. Y por otro lado, otra de las grandes, diría que recursos que se disponen hoy día y que se ha visto como, casi diría que es una moda, es el famoso concepto de la gamificación que se está utilizando en adultos en muchas aplicaciones de salud, seguramente conocéis alguna,
Y también, si lógicamente funciona y tiene evidencia científica de que en adultos es práctica y es útil y tiene beneficios, ¿cómo no lo va a tener también en los niños, ¿no? Entonces, utilizar esas mecánicas de juegos y aplicar esas técnicas a cualquier otra cosa, en este caso a una aplicación para la gestión de la diabetes, debe conducir a que ese niño se implique más, que lo que se le transmite con esta aplicación sea más fácil, más fácilmente asimilable por él, en fin. Intentar conseguir lo que ya se está consiguiendo en adultos, que es, como veis ahí, que el juego de diversas maneras también motiva para aumentar el autocuidado, e induce cambios de comportamiento. Todo esto está demostrado y, lógicamente, como he dicho antes, si se ha demostrado en adultos, ¿cómo no va a funcionar en niños? El uso de aplicaciones de diabetes, lógicamente, está claro, todos coincidiremos en qué ventajas podría tener una aplicación de diabetes para nosotros, lo que supone para nosotros el tener una aplicación de diabetes, no podríamos vivir ahora mismo sin ella y si nos dirigimos un poco más al tema de los niños, puede haber gente que diga, ¿y qué utilidad tiene que un niño de 5 años utilice una aplicación de diabetes cuando todavía hay cosas que debe entender? Eso es cierto, pero como decía, el ir introduciendo información puede ser importante. En este caso, para el profesional sanitario, ¿qué supondría que el niño utilice esa aplicación de diabetes? Básicamente, que se intenta implicar al niño para que aporte información que puede ser muy clave para ajustar luego mejor su terapia. Información adicional, por decir algo, los niños hoy día que pasan el día fuera de casa, que lo pasan en el colegio, y al mediodía, a la hora del comedor, están comiendo una serie de comidas para las que luego el pediatra no tiene información. Incorporar esa información sería muy importante para entender muchas cosas de qué pasan luego por las tardes o qué pasa con ese control de la diabetes. Se intenta con esta aplicación que el niño también, a partir de cierta edad, sea capaz de introducir de una manera muy fácil, como un juego todo, esa información que luego va a permitir controlar mejor la diabetes. Como pone ahí, la consecuencia es que el profesional puede disponer de más información para ajustar el tratamiento. Para el niño, lógicamente, una aplicación que está gamificada, que es muy lúdica, que es muy sencilla, que es muy amigable para él, le va a aprender o le va a ayudar a aprender y a interiorizar conceptos de su diabetes. Queremos, como he dicho antes, que el niño vaya implicándose con su diabetes porque es una de las patas, para mí, junto con las tradicionales que nos han dicho, las otras tres, para mí sería la cuarta pata, que es básica en el control de la diabetes exitoso. Y desde lo antes posible es importante que el niño se vaya implicando con esa diabetes y que vaya entendiendo cosas. Y ahora os diré de qué manera y os enseñaré de qué forma lo puede hacer Sugar Hero. Por otro lado, pues también puede evitar ese exceso de control o descarga de ciertas tareas a los padres y madres. Si, por ejemplo, el niño tiene una edad en la cual ya puede aprender a meter esa información y a ayudar a no tener que los padres estén tan presentes o que al mediodía puedan meter la información de la comida o que metan cuando tienen una clase de gimnasia y lo introduzcan en la aplicación. Cualquier pequeño detalle que se suma a lo que todos recogemos, que son nuestras glucemias, y una vez que lo cruzas esa información, ayuda mucho no solo a los profesionales de salud que controlan la diabetes, sino a nosotros mismos como cuidadores o padres, madres de personas con diabetes, nos ayudan mucho a entender muchas cosas y a controlar mejor esa diabetes. Al final, aparte de implicar, como pone ahí, al niño en su enfermedad, lo que se busca en definitiva es mejorar el control de la diabetes de ese menor, ¿no? Lo que sí que está claro es que son los niños, el colectivo más infantil, incapaces en muchos casos de controlar su diabetes de manera autónoma. Eso está claro, por la edad sobre todo. Es una diabetes, sin embargo, más complicada y cualquier pequeña ayuda es importante. Por eso creemos que Sugar Hero puede suponer una ayuda en ese sentido. Y a pesar de que la tecnología, como he dicho antes, la tienen mamada desde que nacen y todos hemos visto esos famosos vídeos donde un bebé sabe pasar las páginas de un iPad y se maneja de maravilla con las aplicaciones, no está creada, no está diseñada para ellos. Por eso una aplicación como esta supone una novedad, creo que importante, para poder controlar mejor la diabetes. Es un granito de arena que creemos que puede ser especialmente útil. Esto que veis en pantalla es la aplicación. Cuando la abres
lógicamente tiene un interface sencillo, está pensado, está ideado, diseñado para los más pequeños. Vemos en pantalla una especie de velocímetro circular que es el rango de glucemias y una flecha que nos está indicando qué glucemia tenemos en cada momento. Aparte está visualizada el número y debajo el tiempo en rango de ese día. Pero sobre todo lo que destaca es al personaje, a Sugi, que tiene un protagonismo total. ¿Y por qué? Porque es el personaje el que va a indicarle al niño un poco en qué estado está su diabetes. El personaje se, iba a decir solidariza, no solidariza, sino que siente lo mismo que debería sentir el niño con la diabetes y le va a ayudar a asociar conceptos como vais a ver a continuación. Abajo del todo tiene simplemente un botón, que es la parte de juego, que os enseñaré, y la parte de introducción de datos de comida, deporte e insulina. En ese panel general, como os he dicho, están las glucemias. Está puesto de una manera como una especie de velocímetro de un coche, porque también permite que el niño, pensado para que el niño entienda de una manera muy rápida dónde debe estar. Cuando ve sus glucemias, parece una tontería, pero lo va a empezar a hacer entender cuál es el rango en el que tiene que estar. ¿Por qué? No solo porque las cifras, cuando se sale de rango, se va a zonas más oscuras, aparecen señales de alerta, sino básicamente porque Sugi, el personaje, va a tener las mismas emociones o va a sufrir o estar alegre en función de la glucemia que tenga el niño. Como veis aquí en este panel de pantallazos, en función de la glucemia, la actitud de Sugi es diferente. Lógicamente, cuando está con 47, una gran hipoglucemia, ya veis que el personaje no se encuentra bien, está mareado, con un icono, todo muy de cómic, y por tanto el niño va a entender mejor que esa situación no es buena y que algo está pasando. Cuando la glucemia es buena, en 75, simplemente el personaje tiene diferentes caras, está vestido de diferentes maneras, que eso lo puedes personalizar, el niño puede elegir cómo vestir al personaje. Cuando la glucemia va subiendo aparecen iconos de aviso, como veis al comienzo de esa especie de velocímetro aparece un icono de advertencia y el personaje le está diciendo aquí pasa algo, cuidado, y una hiperglucemia clara en la última pantalla a la derecha indica que las cosas no van bien. Esa, bueno, iba a decir tontería, esa cosa que realmente es muy sencilla, que es hacerle entender a través del personaje qué está pasando con la diabetes, es un recurso muy sencillo y muy potente para que el niño empiece a asociar conceptos y empiece a entender qué pasa en su diabetes, qué es bueno, qué es malo, el bien, el mal, pequeñas cosas que se pueden ir introduciendo para que él vaya entendiendo qué pasa con su diabetes. Ahí veis, lógicamente, lo que os decía, las distintas expresiones o sentimientos que muestra Sugi en función de lo que ocurre, ¿no? Aparte de eso, lógicamente, en una aplicación diseñada para un niño que tiene que ser sencilla por razones obvias, hay que aportar un botón en el que podamos introducir información, que él pueda hacerlo de una manera fácil. Lógicamente, todo esto es variable en función de la madurez del niño, de la edad, lógicamente, pero se le puede empezar a implicar con la diabetes y empezar a enseñarle la aplicación o a que juegue con ella todavía, o si no incorpora información, que sí que juegue, que empiece a ver lo que ocurre con el personaje en función de su glucemia, si ya tiene la edad suficiente que pueda introducir conceptos, que puede introducir deporte, comida, insulina, con ese botón que veis en pantalla. Si pasa la imagen, aquí está. Lógicamente, la mecánica de meter esta información es sencilla para que el niño lo pueda entender bien. Cuando accedemos, por ejemplo, al registro de comida, como veis ahí, te va a pedir, como suele pasar en muchas aplicaciones, qué momento del día estás, si es un desayuno, si es una comida, si es una cena. Después de eso te aparece un pequeño histórico de las comidas anteriores de ese momento del día, o si quieres duplicar algo o partir de una anterior, y si no, creas un nuevo registro en el que vas introduciendo alimentos que tienes guardados en la base de datos que incorpora la aplicación. Una ventaja más o una cosa más pensada para los más pequeños. Se sobreentiende que una persona adulta va a tener más fácil o que tiene más interiorizado el asunto de la dieta por raciones, que como sabéis es clave para poder gestionar mejor las glucemias. Por eso, en Sugar Hero, esta función está asistida de tal manera que cuando te sale la lista de alimentos, como veis ahí en pantalla, por ejemplo, que quiere incorporar un alimento, le ha salido una lista, te da luego la información de referencia de ese alimento, que veis ahí en la penúltima pantalla donde pone galleta tipo María, veis cuánto es una ración,
cuántos gramos es una ración o cuántas unidades de ese producto son una ración. De esa manera te ayuda, y ayuda al niño también, a que incorporen la información de una manera mucho más atinada. Sabemos que aquí siempre hay un margen de error importante, hay que ser magos para acertar en el cálculo de raciones día a día. Nos pasa a nosotros, le pasa a cualquiera. Yo llevo 35 años con esta historia y meto la pata 1000 veces como la metemos todos, ¿no? Es una cosa difícil. Entonces, de esta manera se asiste, se ayuda un poco más para atinar, para intentar que el cálculo que se ha hecho sea más fácil. Se están dando esas cantidades de referencia que ayudan bastante al niño para poder acertar con lo que está comiendo. En el deporte ocurre algo similar, con la misma mecánica, te pide qué deporte vas a hacer, te da un histórico de los últimos días que has hecho deporte y te pide un tiempo, una duración y una fecha en la que vas a hacer ese deporte para que quede registrado. Al igual que la introducción de la comida, la introducción del deporte, la introducción de la insulina, te premia con unas monedas que se llaman sugars, y con esas monedas puedes jugar a personalizar al personaje, como os enseñaré a continuación. Es otra forma también de incitar al niño a que pueda aportar esa información que es importante, que es clave para que luego el profesional tenga esos datos cruzados que os quiero enseñar ahora, de cómo se visualiza la información en el navegador web, cómo luego se visualizan los datos. En el registro de insulina la mecánica es igual, está hecho de tal manera que sea todo similar. Lógicamente te pide el momento del día, te dice qué tipo de insulina quieres, le metes la cantidad y te guarda la información con ese pequeño premio de monedas que, como he dicho, da por cada acción que haces para incitar al menor a aportar información que es necesaria para que luego podamos controlar mejor o entender mejor esa diabetes. Y el otro botón que tiene, que es el que hace referencia al juego que viene integrado en la aplicación. El juego viene a ser, diría que es como intentar controlar tu diabetes. Tienes que manejar al personaje para intentar controlar su diabetes y mantenerla en rango. Tienes una clasificación en la que te vas a ver luego reflejado con el resto de personas que juegan, que fomenta ese espíritu competitivo que tienen todos los niños dentro, y tienes una tienda donde puedes gastar las monedas que vas consiguiendo en el juego o consiguiendo cuando metes información de insulina, de comida, de actividad física, puedes gastarlas para personalizar a Sugi, ponerle diversos atuendos o ponerle objetos en la mano o hacer cosas. Como os decía, el juego es quizás una de las partes más llamativas, y como os decía antes también, en determinadas edades que quizás no está el niño aún preparado para meter información relativa a su diabetes, sí que puede empezar a implicarse con su diabetes, enredando con la aplicación, ir viendo lo que decía al principio de qué glucemia tiene y cómo se comporta el personaje con la glucemia, para entender un poco y asociar conceptos de glucemia correcta y glucemia incorrecta. Puede obviamente jugar a este juego y de una manera casi diría que subliminal ir entendiendo conceptos de la diabetes, porque el juego consiste en mantener la glucemia de Sugi bajo control. El muñeco va corriendo y su glucemia, en función de lo que va encontrándose y va recogiendo, diferentes tipos de alimento, diferentes insulinas, su glucemia sube, baja. Cuanto más tiempo lo tengas en rango, más premio te da al final. La mecánica, como veis, es muy sencilla, pero en realidad eso es nuestra diabetes y el día a día consiste en eso, en mantener nuestra glucemia en el famoso rango. Voy a resumiros un poco qué es lo que yo creo que es importante o qué ventajas creo que tiene esta aplicación para los niños. Lógicamente que está creada para los menores, que se ha diseñado pensando en ellos. Como habéis visto, obviamente no es una aplicación de adultos, aunque alguno la pueda utilizar o pueda jugar con ella. De hecho, yo juego con ella, pero está pensada para ellos y eso es importante porque permite enseñarles de una manera muy sencilla, empoderarles, como pone ahí, o implicarles, como he dicho varias veces, ¿no? Ese aprendizaje jugando es un recurso muy potente que, si se ha utilizado en adultos, lo teníamos que utilizar en niños en diabetes. Creo que implicarles en la diabetes es importante hacerlo cuanto antes y hacerlo progresivamente, pero de una manera muy amable, como puede ser con esta aplicación, y no soltarles un buen día un montón de información o darles una aplicación de adultos que les va a resultar muy arisca. De hecho, a nosotros como adultos, determinadas aplicaciones o plataformas de gestión de diabetes no nos gustan,
Todos tenemos nuestras preferidas, por algunas nos resultan complicadas. Imaginaros para un niño, ¿no? Darle una aplicación normal de cualquiera de los sensores, por ejemplo, que tenemos ahora mismo en el mercado, que son grandes aplicaciones, pero no están pensadas para ellos. De esta manera, con todo este entorno gamificado, sencillo, adaptado para ellos, se les consigue vincular de diversas maneras y, como habéis visto, también se les enseña cómo afectan los alimentos y la insulina a la glucosa, que creo que es importante que eso se dé cuanto antes, que aprendan ciertas cosas cuanto antes y, bueno, de una manera suave y progresiva. El interface, como os he explicado, está adaptado lógicamente para ellos, es simple, es emocional, como le llamamos, porque sus reacciones, ya os he dicho que es una de las grandes cosas curiosas que tiene, que es que el personaje domina, el muñeco domina la pantalla principal de la aplicación y muestra al niño cómo se encuentra y viene a ser más o menos cómo se debería encontrar el niño y le ayuda a asociar conceptos, le ayuda a entender qué está pasando con su diabetes. Otra gran ventaja que creo que tiene es que aprendes de una manera sencilla a contar raciones, que es una de las grandes complicaciones, diría, de la diabetes, ¿no? De nuestro día a día. Al introducir los datos te está asistiendo, como veis ahí, por ejemplo, cuando le pones pan blanco, si vas a comer pan, te está diciendo cuántos gramos son una ración, te está dando cantidades de referencia, diciéndote que más o menos 3 centímetros de barra sería una ración, que una barra entera serían 9, un panecillo serían 3, te está ayudando, te está asistiendo para que tú aciertes un poco más, porque, como os he dicho, esto es un cálculo complicado en el que los adultos incluso metemos la pata una y otra vez. Pero el ir enseñándoles a ellos a aportar esta información y ponérselo fácil, creo que es importante. Como quinto punto, algo que no he comentado es que cuando introduces información relativa a los alimentos, junto al alimento te aparece su índice glucémico. El índice glucémico supongo que ya lo conocéis todos. Es un concepto que se ha ido poniendo cada vez más, no sé si decirlo de moda, no es moda porque hablamos de salud, sino que se ha ido demostrando la importancia que tiene para entender las curvas postprandiales después de una comida. Todos entenderéis que 2 raciones de arroz no van a producir la misma curva que 2 raciones de patatas cocidas, que 2 raciones de patatas fritas o que 2 raciones de azúcar. Entonces, esa información es importante y cada vez se está dando más relevancia a ello. Por tanto, se ha introducido de una manera muy visual, con un código semafórico de rojo, amarillo y verde, el índice glucémico de los alimentos, de tal manera que te permite entenderlo un poco más y te puede permitir entender qué pasa con determinados alimentos, qué pasa con determinadas curvas, gracias al índice glucémico que has dejado registrado al introducir los alimentos, y lo vais a ver ahora de una manera visual. En las plataformas normalmente son plataformas muy completas, las plataformas donde analizamos los datos de los sensores, los datos de nuestra diabetes, introducen muchísima información, te muestran muchas estadísticas de una manera muy amplia. Tienes todo tipo de datos, de métricas, que en muchos casos, como he dicho, incluso a determinadas personas adultas no les gustan por el exceso, por la abundancia de información, porque necesitan interpretarlo. En las charlas que he dado yo como Jedi he explicado muchas veces que hay personas que no entienden, que necesitan una ayuda para interpretar esos datos en las plataformas. Por tanto, lógicamente, a un niño pequeño eso no le sirve y por muy completas que sean, hay que ponérselo de otra manera, ¿no? En el caso de Sugar Hero, aquí lo veis, la información se presenta así, en gráficas de día que permiten analizar día por día qué está pasando. ¿Qué es importante para mí? Yo creo que es súper importante, como veis ahí, cruzar la información de la comida, que son las barras de colores, con la información de la glucemia, que lógicamente es la gráfica inestable, con la información del deporte, que son las manchas azules verticales, y la información de la insulina, en qué momentos ha sido, que son las rayitas que no sé si se llegan a ver. Esa información cruzada es la que permite tener un dibujo de mucha más resolución, de mucha más nitidez de qué está pasando en la diabetes. La información de la comida también de una manera muy visual se está viendo en diferentes barras de más o menos altura en función del aporte de hidratos que se ha hecho. Lógicamente, cuantos más hidratos, la barra será más alta. Y no solo eso, sino que los colores de las barras nos están indicando el índice glucémico, el reparto de índice glucémico de esa comida, y el mucho rojo indicará que haya habido un índice glucémico alto, algún alimento de impacto inmediato en la glucemia, y el verde indica alimentos con una absorción más lenta, pueden ser fibras
cereales integrales, por ejemplo, que tendrán un índice glucémico más bajo, determinadas legumbres de mucha fibra que absorben despacio. Por tanto, esa información de colores nos está ayudando mucho a entender la gráfica y, por supuesto, no solo como he dicho, no solo al médico, que es un profesional de la diabetes, que le va a ayudar mucho esto, sino también a nosotros desde nuestras casas para controlar, entender mejor qué pasa con la diabetes de nuestros hijos. Por otro lado, bueno, es algo obvio, pero desde Subargiro se presta una asistencia personal a las personas que lo necesiten. Sobre todo, diría yo que la parte siempre más complicada es la conexión entre el sensor y la aplicación. No se pone fácil, normalmente por parte de los fabricantes, y obviamente existe la alternativa que tenemos todos y que muchos padres y madres conocéis perfectamente porque la usáis, que es Night Scout. Gracias a Night Scout podemos hacer de puente y utilizar esa plataforma para acceder a las glucemias del sensor y vincular y visualizar en Subargiro la glucemia del sensor, sea cual sea. Al registrarte se te va a hacer una serie de preguntas sobre qué sensor tienes, se te va a mandar se te va a mostrar un tutorial de cómo acceder, de cómo hacer esa conexión y bueno, en cualquier caso tienes ese departamento de informática que te va a dar esa asistencia para poder conectar y dejarlo vinculado y operativo. Otra ventaja que tengo que destacar es que existe la posibilidad de completar la información, completar el trabajo que hace de manera gratuita Subargiro con unos planes opcionales en caso de que estés interesado para, por ejemplo, tener un seguimiento nutricional, que es una especie de carencia que tenemos en el mundo de la diabetes porque se nos forma medianamente bien, pero en tema nutricional nos faltan muchos conocimientos, nos falta formación. Y muchas personas a mí me han escrito a lo largo de todos estos años preguntando por la posibilidad o por dónde formarse o por dónde obtener una asistencia nutricional o un seguimiento por parte de alguien que sea realmente experto en el tema, ¿no? Entonces, Subargiro tiene otra aplicación independiente para adultos que se llama GlucoVibes, que se puede vincular con Subargiro y se puede proporcionar un servicio de nutrición o médico por parte del equipo que compone el equipo científico que tiene la aplicación GlucoVibes. GlucoVibes es una iniciativa para una aplicación de adultos para recoger datos del estilo de vida, algo que se hace desde hace unos cuantos años con aparatitos como las Smartband, los Smartwatch, que nos van recogiendo datos de nuestro cuerpo y bueno, generalmente no se ha hecho mucho con ellos, ¿no? Entonces la novedad es que si eso lo recogemos, lo cruzamos con la información que le vamos aportando en la aplicación GlucoVibes de comida, toda esa información, ese Big Data, se analiza por parte de personal experto en nutrición y profesional médico y se da una asistencia, una tutorización a la persona sobre las pautas nutricionales, sobre lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, todo se refleja de manera visual y la persona ve qué está pasando con ella, ¿no? Realmente el ponerse un sensor de glucosa por parte de personas que no tienen diabetes les está haciendo ver cosas que antes ni se imaginaban. Cada vez más se ven sensores a personas por la calle o sobre todo lo estáis viendo en tema deportivo. En la mejora del rendimiento deportivo, por ejemplo, GlucoVibes está trabajando con equipos que veis ahí, con equipos de primera línea deportivos. ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento. Son personas sin diabetes que se ponen un sensor y empiezan a entender cosas, empiezan a optimizar su alimentación, porque se dan cuenta de que determinados alimentos que hacían en momentos clave para su trabajo deportivo, ya sean profesionales, como se ve ahí, o aficionados o amateurs, descubren que para una prueba en la que se van a presentar no les va bien hacer el desayuno que hacían tradicionalmente y han descubierto al ponerse sensores que pueden optimizar la alimentación de otra manera mucho mejor y con un seguimiento de unos expertos en nutrición eso lo optimizan. De la misma manera, como pone ahí, una persona que tenga diabetes tipo 2, que por desgracia, y como todos sabemos y sabe bien la FEDE porque es una pelea que tenemos ahí por parte de todo el colectivo de personas con diabetes, conseguir que la persona con diabetes tipo 2 esté informada, sepa lo suficiente sobre nutrición, que no se le da ninguna formación de nada, ni de su diabetes, ni de nutrición, ni de nada.
se les asesora, se les hace ese seguimiento, se les permite entender qué está pasando con su glucemia, porque no conocen nada, simplemente les han dado 4 nociones de cómo tienen que vivir con esa diabetes y poco más, ¿no? O como pone, por ejemplo, ahí, el que una persona que tiene diabetes gestacional o una persona embarazada simplemente que quiere controlar la alimentación durante ese proceso y se pone un sensor y hace un seguimiento con Glucovibes para que tenga una asistencia sobre una alimentación que no repercuta, que no tenga un impacto negativo en la gestación. Y, por supuesto, a la izquierda del todo, la diabetes, que es para lo que los sensores inicialmente nacieron. Pero, como veis, se están empezando a utilizar estos sensores en otras áreas, en otros mundos más allá, y están permitiendo ver muchas cosas. Siempre he dicho que los sensores nos aportan muchísima información, pero hay que sacarla y entenderla. Y bueno, gracias a aplicaciones como Sugar Hero, que ayuda a los menores, o Glucovibes, que ayuda a personas con y sin diabetes, se puede empezar a sacarle partido a este tipo de sensores para todo el mundo en general. Para las personas, por ejemplo, que tengan Sugar Hero y que quieran tener como, diría que más control quizás, se les da una licencia, se les puede dar una licencia adicionalmente de Glucovibes para que los padres incorporen información que se vuelca en la cuenta de Sugar Hero del niño. Asimismo, con la aplicación de Glucovibes pueden escanear el sensor libre del niño y se sincroniza con la cuenta de Sugar Hero. O si quieres algo más, también existe ese acompañamiento que os estaba diciendo ahora, que se hace con todos estos colectivos que cada vez más gente está haciendo, de querer estar mejor, querer cuidarse más por necesidades deportivas, o porque tienes una diabetes tipo 2, una obesidad, o por 1000 razones. O porque sencillamente en tu familia, como ha ocurrido en tantas casas donde teníamos una persona con diabetes, como en mi caso, empezaron todos a comer de otra manera, no de otra manera, sino a cuidar un poco más lo que comían. Eso pasó en mi casa, eso ha pasado en vuestras casas probablemente. Es una pregunta que creo que tenía hecha para todos vosotros. Si ha cambiado un poco la alimentación en vuestra casa a raíz del diagnóstico de diabetes de uno de los miembros. Generalmente suele cambiar algo. Y sueles descubrir también que te falta un poco de información. Por eso en Sugar Hero pensaron que Glucovibes podía aportarle al mundo infantil también, y se brindó la posibilidad de disponer de esa sesión semanal con un médico, un nutricionista, que va a crear una pauta adecuada para la alimentación, no solo de la persona, del menor con diabetes, sino de un poco hábitos nutricionales de toda la familia, y un seguimiento que se haría semanalmente con ese equipo médico y de nutricionistas como planes opcionales. Por tanto, como veis, es un paquete que brinda muchas posibilidades, y que al final no solo se trata de que esté sano la persona que tenemos diabetes, en este caso el niño, sino toda la familia, ¿no? Y también os quería dibujar un poco cómo se está empezando a utilizar los sensores de medición de glucosa más allá del ámbito de la diabetes, y lo que están permitiendo hacer, conseguir por la salud. Ahí veis un poco pues, cómo es la mecánica de este tipo de análisis. Cuando una persona tenga o no tenga diabetes, se pone un sensor. Aparte de la información que recoge el sensor, tú estás aportando información de tu estilo de vida, con unos cuestionarios de estrés, de fatiga, de tus hábitos de vida, de nutrición. Toda esa información, ese Big Data que se genera, que es, diría que todavía más amplio que el que tenemos las personas con diabetes, porque contiene más información, se analiza, y un equipo médico te analiza esa información y te da pautas y te optimiza qué es lo que estás haciendo mal, dónde puedes mejorar, dónde puedes. Si tienes diabetes, te va a dar unos pautas para tu diabetes, para el control de diabetes de tu hijo. Si el plan que tienes es un plan familiar, pues te va a dar pautas para gestionar mejor la nutrición, que es ese caballo de batalla que tenemos las personas con diabetes. Pero bueno, como veis, me parece interesante cómo el mundo de los sensores se está ampliando de una manera muy novedosa, más allá de lo que es la diabetes. Ahí veis nuevamente una gráfica de un día, bueno, esa creo que es de varios días, una gráfica cómo presenta Sugar Hero la información cruzada. El médico tiene acceso a través de un navegador web al médico que nosotros autoricemos, o que vosotros autoricéis si utilizáis Sugar Hero, y os comunicáis con nosotros, le damos acceso, y él podrá ver la información cruzada, como os he dicho antes y como lo habéis visto antes, de una manera muy gráfica, y complementarlo también con las plataformas tradicionales, porque podéis seguir utilizando el sensor, escaneándolo con la aplicación
o guardando los datos en ambas plataformas, la información o la visualización que te va a dar Subar Hero, que veis ahí en pantalla, es complementaria, es interesante, aporta mucha información y no entra en conflicto con toda la información o con ese enorme potencial de datos que capturan las plataformas tradicionales de los fabricantes de los sensores. Al final, como conclusión, que creo que queda claro un poco qué es lo que pretende una aplicación como esta, ¿no? Se trata de implicar al niño un poco a poco, en la medida de lo posible, lógicamente, en función de su madurez, de su edad, etcétera, en la gestión de la enfermedad, que empiece a entender cosas, que lo haga de una manera muy simpática, muy divertida, muy amena, como se ha visto en la pantalla, ¿no? Se le estimula para que proporcione información, se le estimula con un pequeño premio, con monedas. El juego tiene monedas, el juego le está metiendo un poco en la cabeza qué es la diabetes, cómo tienes que tener tu glucemia en rango. Al final, el objetivo es que todo esto redunde como última finalidad en un mejor control de la diabetes tipo 1, eso es evidente. Os querría enseñar aquí un pequeño vídeo de lo que es el juego. Cada persona tiene un nivel, vas avanzando en los niveles, ahí te está dando una pequeña explicación de lo que te vas a encontrar en el juego, y diferentes índices glucémicos de diferentes alimentos, algunos power-ups o mejoras que puedes aplicar al personaje en esa partida que te van a costar monedas. Las monedas las tienes en tu hucha, que has ido consiguiendo al meter información, como os he dicho. Y el personaje simplemente empieza a correr y se va a encontrar obstáculos, se va a encontrar objetos, va a encontrar monedas, intentas coger monedas, pero también intentas coger determinados alimentos para que tu glucemia se mantenga todo el rato en rango, como veis arriba en la parte superior. El hecho de correr, como en nuestra vida, es un ejercicio físico y también hace que baje la glucemia, y dependiendo de cómo tienes la glucemia tendrás que comer unos alimentos u otros. La insulina que coges a veces también puede ser rápida o lenta, que tiene diferentes efectos en la glucemia. Y cuanto más tiempo estás en rango, lógicamente el premio al final de la fase será mayor. Te está avisando cuando tu glucemia es alta, con lo cual tendrás que coger insulina, lógicamente. Esto es un procedimiento, la mecánica de este juego, que viene a ser un poco qué es la diabetes en nuestra vida, ¿no? Y le enseña al niño cómo es la diabetes y qué es lo que tiene que hacer en definitiva. Glucemia alta, insulina, glucemia baja, alimentos. ¿Qué alimentos? No son lo mismo unos que otros. En algunos momentos son mejores unos, en otros momentos puede ser más interesante otros. Cuanto más tiempo estás en rango, mejor será, como digo, la puntuación al final de la partida. Son pequeñas fases en las que se va incrementando la dificultad, al final consigues una puntuación, apareces en esa clasificación general con otros niños, con todos los niños, con todos los usuarios de la plataforma, y bueno, vas a intentar, con ese espíritu que tenemos todos, sobre todo los niños, de intentar ponerte por encima, seguir jugando, seguir entendiendo más cosas de la diabetes y bueno, seguir utilizando, incitar a los niños a utilizar a este tipo de soluciones, de plataformas como esta, que son totalmente lúdicas y que no tienen, diría que, pues nada que ver con el resto de aplicaciones que tenemos o que conocemos nosotros, que utilizamos para el día a día. Eso es un poco, creo que os he dibujado un poco qué es lo que puede hacer Subar Hero. Lógicamente, como he dicho al principio, estamos hablando de niños. El margen de edades, me lo han preguntado, ¿qué edad? No es lo mismo un niño que otro. Hay niños que empiezan a leer letras con 3 años y otros un año más tarde, o en fin, la madurez que tiene cada uno es diferente, pero sí que he dicho que tiene prestaciones para poder implicarle poco a poco, aunque sea parcialmente, hacerle jugar o hacerle ver qué tiene el personaje en pantalla, cómo se muestra con las glucemias que está teniendo el niño en ese momento, hacerle ir poco a poco implicándose con la diabetes. Y por supuesto el objetivo, al final, como he dicho, es que aprenda y que todos nos beneficiemos en el sentido de que su diabetes esté mejor controlada, el médico le pueda controlar más fácilmente. Yo estoy a vuestra disposición como persona encargada del equipo de Subar Hero, de difundirlo, de darlo a conocer, de explicaros qué puede hacer Subar Hero por todos vosotros. Estoy a vuestra disposición, no solo en la página web, donde veis ahí, donde podéis ver la información, sino en el mail info@subarhero.com o en el mío, que es oscar@subarhero.com, e intentar responderos las dudas que os vayan surgiendo en el uso, que seguro que tenéis alguna, o en la puesta en marcha si queréis empezar a enredar con ella. Estoy completamente a vuestra disposición y preguntadme las veces que haga falta,
que, bueno, de hecho esa es mi labor en Sugar Hero, así que a vuestra disposición. De todas maneras, supongo que quizás hay alguna pregunta que se pueda hacer, así que aprovechando que estoy aquí, las podemos responder en directo. Mercedes. Perfecto, Óscar, pues seguro que cuando terminemos este webinar te van a, bueno, a llegar las llamadas porque ha sido realmente muy interesante esa primera parte, ¿no? Más centrado en lo que puede aportar al chaval, cómo puede sacar el máximo partido los niños y luego también esas ventajas de cara a toda la comunidad familiar. Fundamentalmente. Sí que tenemos unas preguntas, pero antes de pasar a ello, y como hemos comentado, queremos hacer un segundo sondeo, una votación que vamos ahora también a lanzar y que aparecerá ahora en pantalla para todas las personas también que están siguiéndonos y que tratan bueno, de conocer un poco quizás esa información que de cara al equipo de Sugarero pues, pueda orientar a mejorar o a conocer cuáles son las principales necesidades de las personas con diabetes que utilizan este tipo de o que pueden utilizar este tipo de aplicaciones. No sé si ahora mismo lo podéis ver en pantalla. A ver, lo podemos ir lanzando ahora. Si no, perfecto. Tenemos 4 preguntas. La primera, ¿consideras que estás informado sobre la gestión de la diabetes de tu hijo? Ahí veis 3 posibles alternativas. Una segunda, ¿crees que como padre estás suficientemente informado de las necesidades nutricionales de tu hijo? Que como muy bien has comentado, Óscar, quizás a lo mejor es lo más complicado durante todo el momento y la convivencia con la diabetes. Has tenido que modificar la pauta nutricional de toda la familia por la diabetes de tu hijo. Y luego una última pregunta también que queríamos trasladar y conocer. ¿Crees que tu hijo debería conocer más acerca de la gestión de su diabetes? Es decir, esa autonomía, ¿no?, de la que también hemos hablado. Vamos a dar luego las respuestas al final, os dejamos un tiempo también para que podáis contestar y sí que me gustaría, Óscar, porque sí que han llegado algunos comentarios, ¿vale? También una persona que nos traslada que quizás habéis dado con la clave, ¿no? Porque el aprendizaje adecuado de los niños es a través del juego y muchos estudios también dicen que la clave es cómo se interioriza muchas, no solamente en diabetes, sino en cualquier matemáticas, lengua, los juegos es como mejor se van lógicamente interiorizando. Hay otra persona que dice que también la experiencia con Glucobytes, con personas con diabetes tipo 2 y gestacional, es cada vez más amplia y satisfactoria, mejor de control de glucemia, reducción de peso, pero nos ha llegado también otra pregunta en la que una persona nos comenta que no le queda claro exactamente qué es Glucobytes, qué es Sugarero y qué hacen ambas. Quizás a lo mejor esa diferencia entre una y otra. Óscar, ¿lo puedes dar Vale. respuesta? Efectivamente, la pregunta es bastante acertada. Sugar Hero es la iniciativa que salió para centrarse en los niños, para intentar, como os he explicado aquí, ayudarles en el control de la diabetes y bueno, de las maneras lúdicas y gamificadas que os he explicado. Por otro lado, se creó el proyecto Glucovibes para mejorar la salud en general. ¿A qué colectivos? Os lo he puesto en una diapositiva. A gente, por supuesto, que tenga diabetes tipo 2, a gente con, no sé, síndrome metabólico, con obesidad, a personas con una diabetes gestacional o gestantes que quieren cuidar su salud y su alimentación durante el proceso de la gestación, a deportistas que quieren optimizar su rendimiento y saber cómo sacarle más partido o cómo comer de manera mucho más inteligente, de la misma manera que ahora entrenamos todos con un pulsómetro, que antes lo hacían los profesionales y ahora entrenamos de una manera más inteligente, pues también poniéndonos un sensor de glucosa, personas que no tienen diabetes pueden comer de una manera mucho más inteligente si encima tienen una asistencia de un personal cualificado, ¿no? Y esa parte, todo eso es Glucovibes. ¿Qué ventajas, qué se puede hacer cuando juntas Sugar Hero con Glucovibes? Bueno, las personas que tengan Sugar Hero, que estén utilizando la aplicación, que es gratuita completamente el uso, que quieran, por ejemplo, escanear el sensor con su teléfono, el teléfono de sus padres, lo pueden hacer con la aplicación de Glucovibes, que quieren meter información ellos también de la alimentación de su hijo, lo pueden hacer con la aplicación de Glucovibes. Si quieren tener unas sesiones semanales con un equipo de nutrición y médico que les va a asistir en la gestión nutricional, no solo de su hijo, sino de toda la familia, porque se crean planes a medida para la familia
lo pueden hacer con Glucovibes. Hay personas que tienen un hijo con diabetes y que ellos han empezado a utilizar Glucovibes y entonces han hecho un plan personalizado en el que los adultos han ido instalándose la aplicación de Glucovibes con la licencia que coges de Glucovibes. La licencia Glucovibes te cubre a toda la familia, han tenido un seguimiento médico por parte de los adultos o por parte de Glucovibes, independientemente de que el niño esté utilizando Sugar Hero. La parte de Glucovibes, digamos que es una parte de pago, son servicios con un equipamiento, con un equipo detrás científico, y la parte exclusivamente de Sugar Hero es gratuita, pero si cogemos alguna parte, como os he enseñado antes en las dos opciones de pago, cogemos alguna parte de Glucovibes, podemos enriquecer la oferta de Sugar Hero y dar unas prestaciones que está dando Glucovibes a los adultos. Perfecto. Pues también hay una pregunta bueno, que nos ha llegado también por partida doble. ¿Sirve para todos los tipos de sensores, Óscar? Esta es una pregunta también que pueda, bueno, pues que muchas personas se han podido hacer durante tu intervención. Sí, lógicamente los sensores, los fabricantes de los sensores, no, como he dicho antes, no lo ponen fácil, pero muchas veces, y se ha demostrado así, las necesidades de las personas van más allá, hasta el punto de que los pacientes, como he dicho en muchas charlas con el JEDI, han adelantado la industria por la derecha y acabaron desarrollando un entorno como es Night Scout para poder hacer cosas que no les daba la industria. Sobre todo, y en este mundo infantil lo sabemos bien, lo saben bien todos los que están ahí al otro lado, telemonitorización. Era increíble que teníamos la tecnología para ello, pero ningún fabricante nos permitía tener una telemonitorización en tiempo real de lo que ocurría, ¿no? Entonces, muchos luego se empezó a implementar, pero el mundo NetScout lo brindó incluso a sensores que no lo permitían de manera nativa. Y ahora Night Scout también es la solución para poder, por ejemplo, yo ver mis glucemias cuando salgo a andar en bici, que lo veo en mi Garmin, en el aparatito que llevo en la bici, el ciclocomputador, para poder hacer telemonitorización en los casos que no está permitido de serie, para poder vincular el sensor que tienes con una aplicación como Sugar Hero, con una aplicación de terceros, como se suele decir. Todo eso se hace a través del puente que supone Night Scout. Entonces, en el registro con Sugar Hero se crea la vinculación con Night Scout, se asiste en ese proceso y quizás es la parte un poco más desagradable siempre, porque Night Scout no es un entorno excesivamente intuitivo y suele necesitar ayuda, pero esa asistencia se presta desde Sugar Hero y al final con ese puente, digamos, de Night Scout se vincula el sensor que tengas, sea el que sea, con Sugar Hero. También nos comenta otra persona en esta línea también, ¿solo con Sugar Hero no se puede escanear el sensor? No sé ahí exactamente. No, Sugar Hero no permite escanear el sensor, la que lo permite es Glucovibes. La aplicación de adultos sí permite escanear el sensor, porque hay personas que contratan el producto de Glucovibes, la licencia Glucovibes con sensores, porque se le puede brindar con o sin sensores, y se les hace un seguimiento a esas personas, y la aplicación Glucovibes se escanea el sensor directamente. Por eso se creó esta opción que he dicho antes de 12 euros mensuales para las personas que quieran escanearle el sensor a su hijo con Glucovibes. Se les da una licencia de Glucovibes para que el hijo lleva Sugar Hero y los padres pueden escanearle el sensor directamente con Glucovibes y también incorporar información desde Glucovibes que va a pasar a Sugar Hero. Perfecto. También nos están llegando por vía WhatsApp otra serie de preguntas que creo en relación también a lo que acabas de comentar, ¿no? Ha salido Night Scout y nos dice esta persona, no entiendo muy bien cómo habilitar Night Scout para poder configurar el acceso de Sugar Hero a los datos del sensor. Esto a lo mejor requiere una clase más detallada. Eso requiere una charla específica, pero me escribe y le asistimos. Si escribe a info@sugarhero.com se le asiste para que el proceso lo haga. Yo reconozco que no es la parte más fácil, o configurar Night Scout en general no es fácil. Yo, por ejemplo, a mí me tuvieron que echar un cable y por mucho Jedi que seas, no es sencillo. Entonces, pero se puede hacer sin mayores problemas. Es un procedimiento que te vamos a asistir porque sabemos que esa parte es un poco la menos bonita. Una vez que está configurado ya está todo operativo y ya está. Nos escribe al departamento técnico y le van a asistir en eso, en info@sugarhero.com.
lo acabamos de compartir también en el chat para que la gente tenga esa información y puedan escribirte a ti o al departamento de información para que les puedan dar esta información más detallada. Ya un padre también nos comenta cómo puede el endocrino pediatra ver los datos de su gariro, de su hijo. Como he dicho antes, ahora mismo hay que autorizarle y lo tiene que hacer el departamento técnico de Sugar Hero. Entonces hay que comunicarse con ellos y decirles el correo o decirles quién va a ser el endocrino pediatra con su correo y se le enviará un correo a ese médico con el acceso, un acceso solo para él. Ahora mismo el proceso es ese, es manual, digamos, no es automatizado que desde la aplicación autorizas, se hace así. Para tener un poco control y que los datos lógicamente tienen de esa diabetes del niño tienen la máxima seguridad y tienes que escribir directamente a Sugar Hero para que le den acceso vía mail a ese médico a través del correo electrónico que nos des. Perfecto, también hay otro, son muy específicos y yo creo que van ahí muy al detalle. Esta persona nos dice que está usando el Libre y si empiezo a utilizar su garero, ¿dejo de tener acceso a los datos de LibreView? No necesariamente, si lógicamente solo utilizas Sugar Hero y no escaneas con la aplicación de LibreView, o sea, con la aplicación de Libre, pero como vas a utilizar la aplicación para escanear, vas a escanear con la aplicación oficial, los datos van a pasar a Night Scout y luego los vas a ver en Sugar Hero. Otra cosa sería, por ejemplo, que tengas la opción que he dicho, una opción adicional, que es instalarte Glucovibes y escanear solo con Glucovibes. Claro, si no escaneas con la aplicación oficial, pero en el caso que me estás planteando, no tiene ningún problema, porque al final tienes que escanearte con la aplicación oficial y es Night Scout la que recoge la información y la va a mostrar en la aplicación de Sugar Hero. Perfecto, vamos a, bueno, a pasar ahora en unos breves segundos a las respuestas, a conocer las respuestas, pero sí que había una última pregunta que viene de cierta manera a cerrar un poco el círculo, ¿no? Este usuario dice que tiene un sensor con una app y qué ventajas, lo que quiere saber es qué aporta de más Sugar Hero a las apps que él ya está usando, ¿no? Es decir, ¿cuál sería ese plus, ¿no?, que puede aportar a todas las que hay? Porque claro, realmente hay un mercado muy amplio, pero ¿cuál es la gran diferencia quizás de Sugarero? Vale, bueno, la más obvia evidentemente es que se ha creado para su hijo o para su hija y ese diseño especial que se ha hecho con gente que sabe, gente experta en el mundo de diabetes infantil, ese diseño está encaminado, como he dicho a lo largo de la presentación, por un lado, a que los menores se impliquen un poco en su diabetes, cosa que no va a ocurrir si le das a un menor una aplicación de adultos como la que utilizamos normalmente, la va a dejar rápidamente, es muy difícil que se implique con su diabetes, que aprenda muchas cosas tampoco. En cambio, con Sugar Hero va a aprender cosas de una manera muy lúdica, se le va a enseñar jugando, como he dicho, con las técnicas de gamificación y le va a incitar también con ese espíritu de juego, se le va a incitar a aportar información, la información que he dicho que es clave, información de la comida, información de cuándo se pone insulina, de cuándo hace deporte, una información que tenemos que empezar a animar a los más pequeños a partir de cierta edad, que aporten ellos para descargarnos a nosotros como padres, para hacer que se obtengan más datos, para que las gráficas luego sean mucho más completas y se vean como se veía en la presentación, que vas a poder tener una gráfica donde ves no solo los momentos de comida, sino qué tipo de comida era, cruzada con la línea de la glucemia, cruzada con los momentos de insulina, de deporte. Se buscan múltiples objetivos y todos están enfocados al final a un mejor control de la diabetes. Se busca también, pues eso, implicarle al niño, o implicarle de mayor o menor medida en su diabetes y hacerle aprender cosas de una manera muy, muy lúdica. Perfecto, yo creo que incluso esa es la clave, ¿no?, que le has repetido durante tu ponencia, ¿no?, la implicación que es un pilar fundamental. Vamos a pasar ya a conocer las respuestas, que sí que es verdad que puede ser bueno, pues una guía también hacia las futuras, quizás, ¿no?, las actualizaciones de que pueda tener o se pueda plantear Sugarero. No sé si podemos proyectar en pantalla las estadísticas. Realizamos una primera votación un poco más orientada a conocer la opinión de Sugarero. Bueno, pues en cuanto a si sabían las personas que nos estaban siguiendo que existe una app creada para niños, Sugarero, pues vemos que un 60% sí frente a un 40%.
Después de esto, lógicamente, pensamos lo que se va a incrementar. Después, ¿sabías que Sugarero es la única app gamificada para los menores que aprendan sobre su diabetes jugando? Realmente aquí había bueno, pues un desconocimiento amplio, un 80%. Y esperamos que en esta ponencia pues haya bueno, pues trasladado y dado luz también a este área. Y bueno, pues por último, ¿no? Que Sugarero cuenta con un servicio nutricional y te parece interesante esta opción. Aquí el 100%, bueno, pues vemos que sí, y que, como has comentado tú, quizás sea una de las cosas más complicadas, ¿no? Siempre en la diabetes, independientemente de la edad que tengas. Perfecto. Vamos a pasar también a conocer cuáles son los resultados también de la segunda votación, un poco más dirigido a la familia, ¿no? Bueno, pues ¿consideras que estás informado sobre la gestión de la diabetes de tu hijo? Bueno, pues ni sí ni no. O sea, aquí estamos en un equilibrio de respuestas con un 50%. ¿Crees que como padre estás suficientemente informado de las necesidades nutricionales? Vemos de nuevo también ese 50%. Luego también en la tercera has tenido que modificar la pauta nutricional de toda la familia. Bueno, pues nos congratula, ¿no? Ver que la que más tiene un 50% ha dicho que sí, como has comentado, Óscar, ¿no? Para bien, para llevar una dieta más saludable todos los integrantes de la familia. Y después, por último, ¿crees que tu hijo debería conocer más acerca de la gestión de su diabetes? Un 100% sí. Lógicamente, con apps de este tipo yo creo que se pueden trabajar mucho en este sentido. Estamos ya sobre la hora, pero siempre nos gustaría que la persona que nos acompaña, el experto, el ponente, dé ese mensaje clave. Has dado muchos, pero bueno, si tuvieras que elegir uno con el que se quedaran las personas que nos están siguiendo en relación a todo lo que has trasladado en estos últimos minutos, Óscar, ¿cuál sería esa frase, ese mensaje final? Bueno, pues yo creo que, como he dicho al principio, que la diabetes infantil es muy particular, que genera muchos quebraderos de cabeza. Los adultos llevamos nuestra diabetes o nuestra dislipemia o nuestro lo que sea, o nuestra hipertensión, por somos adultos y tenemos una cabeza ya organizada de otra manera, pero los niños requieren una asistencia y cualquier herramienta que sirva para ayudar es importante. Yo creo que esta, siendo la única, aparte de ser la única, es bastante interesante porque puede aportar, puede echar un cable y luego me gusta la idea de que esa nueva pata que se ha creado con Glucovibes, que puede ayudar también a toda la familia, se pueda vincular con Sugar Hero y se pueda asistir en algo tan importante como la nutrición, que está tan descuidado en nuestro sistema sanitario, que nos tienen abandonadísimos a la población en general y especialmente también a los de diabetes, que necesitamos un paquete de conocimientos más importantes sobre qué comer, cómo comer, y hay tanto por aprender en ese mundillo. Perfecto, Óscar, pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De que puede aportar también como una herramienta clave en esa educación y formación diabetológica que es muy importante en diabetes. Y sin más, darte las gracias. Espero también que la gente que bueno, nos haya estado siguiendo, todas las asociaciones, bueno, pues que den a conocer también esta app, que creemos también, apostamos desde la Federación Española de Diabetes como una herramienta muy útil para toda la familia, para los niños. Y sin más, dar las gracias a los que nos han seguido. Desde luego también, Óscar, por ofrecernos también el poder a través de la plataforma de Zoom de FEDE poder trasladar esta información de Sugarero. Sin más, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo a todos.